Bienvenida, vamos a dar apertura al segundo encuentro nacional de estudiantes de historia. Un aplauso para todos y todas. Bueno, en primer lugar, comentar un poco cómo vinimos pensando el encuentro. Este es un encuentro que venimos trabajando desde la Asamblea de Estudiantes de Historia de acá de Córdoba desde hace varios meses. Por ahí algunos, los que hayan leído la circular y hayan estado viendo ya de antemano el cronograma, ya lo han visto, pero menciono por las dudas. 4 son los grandes ejes que van a atravesar el encuentro y que a partir de eso fuimos articulando el cronograma, ¿no? En primer lugar, bueno, el eje de mercantilización de la educación a 10 años de la sanción de la Ley de Educación Superior, fundamentalmente. El movimiento estudiantil sigue discutiendo la necesidad de reformar o generar una nueva ley de educación superior. En eso nos vamos a centrar en lo que hace a ese eje. En segundo lugar, nos interesa discutir el perfil de nuestras carreras, el tipo de formación en el que digamos que tenemos en nuestras carreras en el caso de la historia, tanto de la licenciatura como de los profesorados. En tercer lugar, nos interesa discutir a lo largo de todo el encuentro los desafíos, las posibilidades de lo que hace a la construcción de conocimiento crítico en el ámbito de la historia. Y en cuarto lugar, algo que al menos desde acá de Córdoba hemos definido trabajar, darle impulso, digamos, serio desde este encuentro, es a la conformación de la Federación Nacional de Estudiantes de Historia, que para eso fundamentalmente vamos a tener la asamblea de mañana a las 18:30. Bueno, ¿querés comentar un poco del panel del Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. La instancia que vamos a compartir ahora es nuestro panel de apertura, titulado Historiadores para qué, el perfil de nuestras carreras y la construcción de conocimiento crítico en el ámbito de la historia. La idea de este primer panel que vamos a compartir es justamente atravesar dos de los ejes que mi compañera les comentaba recién, que son la producción del conocimiento crítico y la construcción del conocimiento crítico, y el perfil de egresados en historia y el rol social del historiador. A tal fin, tenemos 3 visitantes de lujo en esta tarde. Nos acompañan el señor Omar Hacha, historiador, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Lucas Poy, historiador, docente de la Universidad de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Y Ariel Petruccelli, docente, historiador de la Universidad Nacional del Comahue. Un aplauso para ellos. Una aclaración antes. Ellos van a tener unos 15-20 minutos para desarrollar sus intervenciones. La idea es que después podamos hacerles las preguntas que querramos, las intervenciones que querramos. Vamos a ir moderando con mi compañera acá, así que bueno. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a quienes organizaron este evento. Me parece una actividad muy importante para poder pensarnos y pensar la historia. Respecto de la convocatoria del panel, del título, yo voy a referirme solo a un segmento de esta problemática que concierne al perfil de nuestras carreras y la construcción del conocimiento crítico en el ámbito de la historia, porque yo doy clases en el departamento de filosofía de la UBA, y entonces estoy alejado de la docencia y de los problemas más específicos del departamento de historia, y en este sentido tengo ese límite, que no puedo discutir con seriedad, digamos, esos problemas por falta de experiencia en la cuestión. Por eso comienzo, porque los dos compañeros, Lucas y Ariel, sí van a tratar con mayor detalle esas cuestiones. Entonces, mi intervención se va a relacionar básicamente con la cuestión de este conocimiento crítico, ¿no? Que convoca el panel. Quisiera comenzar con una distinción básica, digamos, elemental, entre lo que diferencia a la teoría tradicional de la teoría crítica, ¿no? En esto estoy reproduciendo una distinción elaborada por Max Horkheimer,
uno de los filósofos de la así llamada Escuela de Frankfurt, en un célebre artículo de 1937. Allí Horkheimer señalaba que en general la teoría del conocimiento prevaleciente, es la teoría tradicional, supone el proceso de conocimiento como la aprehensión cognitiva del sujeto respecto del mundo, como el sujeto conoce el mundo, ¿no? Y un gran problema que tiene la teoría tradicional es que deja esa dualidad inmodificada, esto es, que no pone en cuestión el dualismo del proceso de conocimiento, y ese dualismo es una de las características de la ideología, ¿no?, que se construye en la sociedad burguesa. Y justamente la diferencia de la teoría crítica es que pone en cuestión la apariencia de que el sujeto de conocimiento está en una relación de alteridad, ¿no?, que hay una brecha, un abismo respecto de la sociedad, puesto que, dice Horkheimer, quienes conocemos somos parte de este mismo mundo en el cual vivimos, y nuestras categorías están contaminadas, están generadas por esa misma realidad que queremos conocer e investigar. Por ende, no solo es problemático el dualismo clásico de las teorías tradicionales burguesas, sino que tiene esto un correlato, digamos, político, en la medida en que no se trata solo de conocer un mundo que es ajeno, sino que en ese mismo conocimiento se plantea la posibilidad de una transformación de ese mundo, pero también del sujeto que conoce, ¿no? La teoría crítica también pone en cuestión las propias formas del pensamiento y del conocimiento del sujeto que conoce. Y me parece que esta noción de teoría crítica es la que a mí me interesa desarrollar. Yo aquí voy a explicar algunas ideas muy generales que he desplegado en un libro que publiqué hace un par de años, titulado Un revisionismo histórico de izquierda. Ahí lo que señalo es que hay una otra diferencia que separa a una historia crítica de una crítica de la historia. Una historia crítica es un proyecto, un programa historiográfico que intenta, digamos, someter a debate, a revisión, una serie de convicciones establecidas, ¿no? Y periódicamente surge en el ámbito de la historiografía distintas opciones, ¿no?, que avanzan en esa dirección. Por ejemplo, la microhistoria italiana se desarrolló desde principios de la década del 70, cuestionando los grandes relatos totalizadores de la historiografía, particularmente la historiografía francesa. La historiografía feminista se desarrolló en los años 60, 70 y 80, poniendo en debate el androcentrismo tradicional de la historiografía. Y así, ¿no? Estas son, digamos, historiografías críticas. Ahora, lo que sucede, lo que ha acontecido después de un balance de varias décadas, es que se ha revelado que la historiografía académica, universitaria, puede incorporar todas las historiografías críticas. No hay historiografía crítica que no sea metabolizable por la institución académica, por la universidad, ¿no? Y entonces lo que aparecía como una ruptura historiográfico-política, por ejemplo la historia de género, ahora tiene sus departamentos o sus institutos de investigación, tiene sus congresos, sus revistas, etc., y ha sido entonces incorporada, ¿no? Entonces, eso que aparecía como un movimiento de ruptura viene a confirmar la capacidad justamente de la historiografía para, ¿no?, la coexistencia de distintas miradas. E incluso hay algunas interpretaciones que plantean que se ha agotado en nuestra época la posibilidad de proponer revoluciones historiográficas, ¿no? Como que el advenimiento de nuevas concepciones del saber histórico ya se habría cerrado como un proyecto, justamente por el modo en el cual ha evolucionado el saber histórico, académico. Y me parece que una vía interesante para poder repensar esa situación es no solo quedarnos en el plano de una historia crítica, sino también hacer una crítica de la historia, es decir, hacer una crítica del concepto de historia, de ese concepto básico que en general no discutimos en nuestra formación, ¿no?, porque aparece como dado, ¿no? Es un dato que hay historia, ¿no? Hay una historia que tiene que ser o que debe ser conocida, y hay distintas metodologías, distintos modos de utilizar las fuentes
distintos conceptos para conocer esa historia, que es en general se la investiga parcialmente, uno estudia un país, unas décadas, un sector social, etc. Pero la idea de que hay una historia aparece como un supuesto. Y precisamente creo yo que ese es un problema básico que podríamos repensar. Y en este libro que yo les citaba, publicado hace 2 años, yo proponía que Carlos Marx era una buena entrada para hacer esta crítica de la historia, del concepto de historia. ¿Por qué? Porque para Marx no hay algo así como una historia universal, ¿no? Una suerte de proceso global, ¿no? Que se desarrolla en el tiempo y que constituye una secuencia de distintas sociedades o formaciones económico-sociales de las cuales se puede establecer, diríamos, una teoría que dé cuenta de sus transformaciones y del sentido de las mismas. Sino que para Marx el concepto mismo de historia, en el sentido de una historia universal, humana, es posible en la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque es la sociedad capitalista la que constituye, diríamos, una universalidad, que es la universalidad del mercado mundial, y la posibilidad misma de imaginar, de pensar una historia. En este sentido, el concepto de historia, en verdad, deriva del concepto de capital. Y cuando digo deriva del concepto de capital, me estoy refiriendo a que la categoría no es una categoría, diríamos, generada intelectualmente, teóricamente, sino que refleja transformaciones efectivas, concretas, que se produjeron en el planeta durante los últimos 3 o 4 siglos, de acuerdo al lugar. Y es por esto que aceptar, digamos, ingenuamente o sin cuestionamientos el concepto de historia implica aceptar una de las formas categoriales, conceptuales, que emergen del desarrollo del capital y del concepto de capital. Y esto supone una cierta lectura de Marx, ¿no? Porque, como sabemos, hay otro Marx, que yo me referiría básicamente a la ideología alemana, el texto de la ideología alemana, donde sí aparece una concepción materialista de la historia a través de la cual, ¿no?, el análisis de las formas de producción, de intercambio, ¿no?, en las formaciones sociales complejas, permite dar cuenta de la naturaleza de esas sociedades y de su transformación. Me parece que ese Marx, que es el Marx joven, es un Marx mucho menos interesante para esta crítica de la historia. Estoy pensando en el Marx de esos cuadernos de trabajo denominados Grundrisse, de 1857 a 1858, y el Marx del Capital, ¿no? Ahí tenemos una teoría que no es una teoría transhistórica de la historia, sino una crítica de la lógica capitalista. Esto es una crítica de una forma de dominación social históricamente situada. Y en la medida en que esa crítica es una crítica dialéctica, esto es, que parte del conocimiento de una realidad históricamente dada y no inventa, digamos, categorías o conceptos a partir de la pura teoría o la filosofía, esa crítica surge entonces como un proyecto de transformación, ¿no?, de esa realidad. Ahora bien, quisiera pasar ahora a una ejemplificación de cómo esta lectura de Marx puede ser mucho más interesante para pensar problemas historiográficos concretos. Y quiero referirme aquí a una problemática digamos, que está más vinculada a mi especialización como investigador, que es el peronismo, ¿no? Y particularmente los estudios sobre clase obrera y peronismo, que fueron, en el desarrollo de la historiografía sobre el peronismo, la senda por la cual se generaron las primeras interpretaciones significativas, ¿no?, de este tema, ¿no?, del tema peronista, el gran enigma. ¿Por qué y cómo los trabajadores en la Argentina, no todos, pero la gran mayoría, se hizo peronista, devino peronista? ¿Cómo la clase obrera desarrolló esa identificación peronista? Entonces allí hay toda una historiografía que empieza con Gino Germani, sigue por la crítica de su concepción de la teoría de la modernización por historiadores y sociólogos de izquierda como Juan Carlos Portantiero y Miguel Murmis y Juan Carlos Torres. Básicamente, para resumir, digamos, a los conceptos básicos, mientras Germani planteaba que la identificación peronista en la clase trabajadora se vinculaba a partir de un desfasaje entre un desarrollo económico-social y un cierto retraso de las prácticas o las costumbres
culturales y políticas que hacía que los nuevos trabajadores en la urbe, ¿no? Los migrantes internos que se reunían y que se organizaban en las ciudades, asumían, digamos, la identidad peronista como una forma de incorporación social y simbólica, heterónoma, ¿no? Y el argumento de Murmis y Portantiero y de Torre básicamente es que en realidad no se puede demostrar empíricamente que fueron los nuevos migrantes los que adhirieron al peronismo, sino que esto fue mucho más mezclado. Incluso la llamada vieja guardia sindical en un sector importante también adhirió al peronismo, pero por otro lado, argumentan estos autores con sus matices, para la dirigencia sindical era racional, ¿no? Era racional que adhirieran al peronismo porque el peronismo, el proyecto político de Perón y el proyecto estatal de Perón les aseguraba, les prometía beneficios económicos y sociales que eran creíbles, esto es que podían ser garantizados por el Estado, ¿no? Ya no eran ideas de transformación social general, sino que constituían, digamos, ganancias o recursos palpables, ¿no? Ahora bien, una de las características de las interpretaciones de Murmis y Portantiero y de Torre es que ellos, si bien cuestionaban la idea de la heteronomía en la peronización de la clase trabajadora, lo que ellos mostraban es que hacia 1946 el movimiento obrero había perdido su autonomía, en la medida en que la llegada de Perón al poder político, el Partido Laborista, el partido que había organizado la CGT, había sido la proa, ¿no? Y que había entonces significado una actividad de la clase trabajadora organizada. En mayo de 1946 Perón disuelve el Partido Laborista, transforma, desplaza a la dirigencia de la CGT, y para estos autores entonces, en ese momento sí habría una suerte de cese de la vida sindical autónoma de la clase trabajadora por la imposición, digamos, del poder de Perón. Ahora, hay otra historiografía que surgió en las décadas posteriores, los autores son Walter Little, Luis Doyon, Scott Manwaring, que han mostrado que después de 1946 en realidad hubo una enorme cantidad de conflictos sindicales y de huelgas, ¿no? en la Argentina. Por lo tanto, no se puede hablar de que digamos, hubo una suerte de bloque monótono, heterónomo de la clase trabajadora, que recorre toda la década, ¿no? El primer peronismo estuvo atravesado desde inicio al fin por movimientos huelguísticos, ¿no? Por conflictos sindicales. Ahora bien, digamos, hay una nueva generación de trabajos, de investigaciones históricas que estudian con mayor detalle la historia sindical, ¿no? Y el año pasado se publicó un dossier, o sea, un conjunto de monografías, de estudios que relevan con mayor detalle algunas ramas sindicales, algunos conflictos, algunas huelgas, y los dos historiadores que preparan la introducción para este dossier, Gustavo Contreras de la Universidad de Mar del Plata y José Marchilese de la Universidad Nacional del Sur, se plantean si estos nuevos estudios logran cuestionar, logran dar una nueva mirada, una nueva interpretación de la relación entre clase obrera o peronismo, o en verdad no son sino monografías que añaden nuevos ladrillos del saber a las mismas vigas de una construcción historiográfica que seguiría siendo la de la doxa, o sea, de lo que ya se sabía. Entonces, el problema es si se puede construir una nueva historiografía sobre clase obrera y peronismo y repensar esa relación. Lo que concluyen Contreras y Marchilese es que eso no se ve como una posibilidad todavía, ¿no? Y ellos confían en que la acumulación de nuevos estudios pueda dar paso a una reescritura de la historia de la clase obrera y del peronismo. Ahora bien, me parece que un gran problema que atraviesan esos estudios, esas monografías, es que tienen una concepción digamos, demasiado restringida de lo que es la experiencia de la clase trabajadora durante el primer peronismo. ¿Por qué? Porque estudian concretamente las huelgas y la organización sindical, los sindicatos, ¿no? Complejizan estos estudios, porque, por ejemplo, estudian conflictos en el interior del país o en las provincias, ¿no? No analizan solo las grandes confederaciones, sino también las comisiones internas,
indagan sobre sindicatos que no habían sido estudiados previamente, incorporan el trabajo de la mujer, la participación femenina, también en los conflictos, etc. Y sin embargo, mantienen la interpretación general incólume, ¿no? No repiensan el problema que investigan. Y creo que una gran dificultad entonces es que digamos, poseen una concepción demasiado estrecha de lo que es, de qué fue la experiencia de la clase trabajadora en el periodo 45 y 55. Y en mi opinión, esto se debe a una suerte de, yo diría, una suerte de sentido común marxista, pero de cierto marxismo. Y digo sentido común porque muchos o varios de los autores y autoras de ese dossier no son marxistas. Pero hay una suerte de idea de qué es la historia social, y particularmente de la historia social de los trabajadores. Donde, por ejemplo, la noción de interés y de interés de clase aparece como una guía, una brújula para dar cuenta de por qué se organizan los trabajadores y por qué van a la huelga. Y me parece que esto remite a una cierta concepción del marxismo, que es la idea del marxismo como una teoría de la lucha de clases, que es una noción, creo yo, que está presente en algunos textos de Marx y Engels, claramente en el Manifiesto Comunista, pero que es difícilmente compatible con ese Marx más maduro o tardío de los Grundrisse y del Capital, donde lo que encontramos allí es una teoría del lazo social, ¿no? Una teoría de la forma de dominación social, y no específicamente una teoría de la dominación de clase. La dominación de clase es un efecto de la lógica del capital, que es una teoría del nexo social que atraviesa el conjunto de las prácticas, no solo, diríamos, las prácticas objetivas, sino también las subjetivas. Esto es, el capital no solo produce formas sociales y económicas, también produce formas de pensamiento, de sentimiento y de subjetividad. La subjetividad del capitalismo es una forma objetiva, porque está mediada entonces por esta lógica del capital. Y me parece que a partir de otra percepción de lo que es la crítica de Marx y de las subpotencialidades, podríamos aspirar a una investigación mucho más interesante, sin por eso recalar, sin por eso caer, diríamos, en las teorías pluralistas, postmarxistas, el análisis del discurso, ¿no? o el culturalismo. Y desde ese punto de vista me parece que podríamos abordar, digamos, una historia crítica que sea a la vez una crítica de la historia, y que por lo tanto nos explique que, digamos, la verdadera factura, ¿no? y transitoriedad de todo lo histórico, y de que todo lo que es puede ser en algún momento completamente diferente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo también quería agradecer a los organizadores por la invitación. Bueno, la pregunta me parece que convoca el panel, el título del panel, Historiadores para qué, el perfil de nuestras carreras y la construcción de conocimiento crítico en el ámbito de la historia. Quería tomar eso como punto de partida, lógico, porque es el tema que nos está convocando acá. Me parece, como para empezar, que la propia pregunta, y eso me parece que es muy acertado en la propia formulación de la misma, da cuenta de una inquietud, una tensión que me parece que está presente, que es la relación entre, vamos a decirlo de alguna manera, el recorrido universitario de los que estudiamos historia y la cierta, podemos decir, inquietud militante o activista por el sentido de eso que estamos estudiando. Parece que esa preocupación que está reflejada en la pregunta y en su subtítulo, es una preocupación que hay que reivindicar, ese nexo entre una formación profesional universitaria, que es lo que está en común en todos nosotros, y al mismo tiempo una inquietud, una preocupación militante por el sentido crítico de esa formación. Y el propio título también, la convocatoria lo pone en diálogo con la cuestión de lo que se llama acá el perfil de las carreras. Creo que por perfil básicamente podemos entender varias cosas, pero tiene que ver con, entre otras cosas, el plan de estudios determinado de lo que estudiamos, y no solo el plan de estudios, sino ciertos planes de estudio ocultos. Está siempre el plan de estudio formal y el plan de estudios ocultos, que son áreas de interés y áreas de no interés, equipos de trabajo que existen y equipos de trabajo que no existen, temas que se investigan y temas que no se investigan. Todo eso da forma, bueno, formación para dar clases, formación para investigar, es decir, todo eso
lo explícito y lo implícito da forma a cierto perfil, entre comillas, de lo que estamos estudiando. Y me parece, y esto lo quería tomar como punto de partida, lo primero que quería señalar es que sin dudas hay como un desfasaje, porque tienen tiempos distintos, la estructura, los planes de estudio, que son cristalizan, digamos, y las inquietudes y las preocupaciones de las generaciones de estudiantes que van y vamos pasando. Es decir, tienen una temporalidad distinta, en el sentido que los planes de estudio tienen ritmo distinto, no que el plan de estudio cambia año a año. Pueden cambiar sí las inquietudes, las preocupaciones de los que vamos pasando por las carreras, pasando por las aulas y demás. Lo que quería entonces tomar como punto de partida, como idea, es que me parece que sin duda existe un malestar bastante generalizado. Creo que no todos podemos estar de acuerdo, aunque venimos de distintas universidades del país, me parece que vamos a estar de acuerdo que existe un malestar en las carreras de historia, con los planes de estudio, con lo que estamos estudiando y lo que nos interesaría estudiar. Digo malestar para tomarlo como punto de partida, no para hacer una conclusión definitiva, pero como poco una inquietud, una incomodidad, una cierta preocupación, un malestar por algo que parece un poco anticuado, o que no refleja exactamente la preocupación, y por eso también, sin duda, un encuentro estudiante de historia convocado por como lo presentó acá la compañera, por un espacio asambleario, un espacio militante, toma como punto de partida el panel que dice historiadores para qué. Uno puede estar de acuerdo más o menos, pero el hecho mismo de que esa sea la convocatoria, eso ya es un hecho, ya muestra que existe una inquietud, un malestar que es preciso abordar. Entonces, mi objetivo acá es un poco modesto simplemente, pero quiero tratar de hacer cierto aporte a una historización, dado que además es nuestro oficio historizar, de este malestar, de esta inquietud, y ver en qué lugar estamos parados. Creo que, digamos, de un modo general, obviamente hay muchísimos matices regionales en las distintas universidades. Acá, sobre todo, estamos entre estudiantes y graduados de universidades, de carrera de historia de universidades nacionales, ¿sí? Grosso modo, ustedes, digamos, no digo nada muy novedoso, sino que fue en los años 80 en los que cristalizó mucho de lo que estamos estudiando nosotros ahora, en términos de planes de estudio, de orientación, de preocupaciones, de planes de investigación, de ocupación de lugares, también, de ocupación de lugares, porque una vez un profesor, que no voy a decir quién, me dijo, bueno, lo que pasó fue que llegamos a tiempo al lugar preciso. Se refería a que las universidades habían tenido una renovación casi total después de la última dictadura, y algunos, bueno, tuvieron la suerte de tener esa edad apropiada y estar en el lugar adecuado. Hoy, quien quiera presentarse a un concurso de profesor, dudo que consiga tal posibilidad. Ni siquiera que van a estar maniobrados y demás, ni siquiera hay. ¿Sí? Pero, digo, en cualquier caso, sin duda, los años 80 fueron años de reestructuración, renovación de las carreras, o de las escuelas, los departamentos, como tienen esos nombres, del CONICET, de investigación en historia, de la historiografía, pienso también en los manuales, en la elaboración, entiendo que Ariel va a hablar un poco más también de eso, incluso en la propia historia que se enseña, la propia fundación de las jornadas interescuelas, data de esa fecha, ¿sí? Se formó un poco el campo, el perfil en ese, porque tenía ciertos rasgos comunes, ¿no?, que son bastante conocidos, han sido abordados también por la historiografía, simplemente señalo algunos. Un énfasis en el profesionalismo. Bueno, el referente, voy a pecar de porteñocéntrico en casi todo lo que diga, pido disculpas por eso, pero uno de los referentes sin duda fue Luis Alberto Romero, que se colocó deliberadamente como en una posición de liderazgo de esa renovación, una reivindicación, digo, que como ítems, una reivindicación de la historiografía, del historiador profesional, de la figura de un historiador relativamente aséptico, alejado de cierta preocupación militante, a pesar de que muchos de ellos eran militantes, lo que pasa es que eran militantes del alfonsinismo. Pero bueno, no se lo presentaba como en realidad se refería a una militancia de izquierdas. En esa época hubo distintas variables, no solo pienso en la historia, pienso también en lo que fue el Club de Cultura Socialista, distintos emprendimientos, digamos, intelectuales que tenían distintas patas, la historia era una de ellas. Una especie de carta abierta del alfonsinismo, la patota cultural, le decían en esa época los peronistas a esos grupos, ¿no es cierto? Pero digo, quiero decir, no es que eran asépticos en todo sentido, pero se entendía a qué iban, era una reivindicación de historiografía profesional, de la profesionalización del historiador. Ustedes lo pueden encontrar si
ven algunos viejos clásicos, trabajo de Romero de los 80, presentando las interescuelas y demás, y una crítica a una historia crítica, si se me permite tomar algo de lo que dijo Omar ahí. Sobre todo una historiografía que pudiera provenir de filas militantes, de filas izquierdistas, o en un sentido general de una mirada más empática con el movimiento popular. Miren qué genérico estoy diciendo. Y bueno, una toma de distancia también respecto a ese problema del conocimiento crítico. Una toma de distancia. Esta formulación que tiene este panel seguramente no hubiera sido una inquietud por parte en esa ocasión. Y también se buscó explícitamente, creo, desplazar al marxismo y a una historiografía de izquierda, de lugares, de posiciones institucionales y demás. No fue una operación, digo, puramente historiográfica o intelectual, fue también un momento de ocupación de muchos espacios institucionales, de gestión, de poder universitario, y desde ahí obviamente se contribuye muy fuertemente a un perfil, cualquiera lo sabe, porque esto para muchos de nosotros y para muchos de ustedes, todos los que estamos acá, es un trabajo, y a veces poner clase obrera o poner movimiento obrero podría significar el rechazo de una beca o de un trabajo, incluso, en caso de un concurso. Ese malestar, digo, que yo mencioné al principio, creo que no dejó de expresarse ni siquiera en estas épocas, ni siquiera en las épocas más donde el viento soplaba fuerte en contra, de distintos espacios, pienso en revistas, en grupos, que siempre contribuyeron, y creo que este encuentro se inscribe en esa, o puede inscribirse en esa larga tradición de resistencias, malestares a esa historiografía. El segundo momento que quiero señalar, a la segunda parte de lo que quería decir, es que evidentemente esto ha entrado en una gran crisis. Ha entrado en una gran crisis, que yo creo que le podemos poner casi una fecha paradigmática, aunque por supuesto los tiempos no son inmediatos, que es 2001. O sea, en 2001 todo conoció una crisis muy profunda, y que se manifiesta en varios planos. Por un lado, una crisis de sentido para todo, porque expresó, creo, la caída del gobierno de la Alianza, el fracaso político para toda una generación intelectual. Y tuvo sus correlatos políticos también, políticos institucionales. En mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, esto implicó el colapso, literal, de lo que era el sostén estudiantil de toda esa orientación, que era la franja morada. Su colapso completo. En otras facultades logró mantener algún pie, pero quedó claramente golpeadísimo, y sufrió una pérdida de poder institucional, y además de una pérdida de sentido, porque obviamente era el segundo golpe político que recibían, después del fracaso del gobierno de Alfonsín y el fracaso del gobierno de la Rúa. En la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, quizá ustedes lo saben, porque esto llegó a los diarios, esto llegó, y es parte de mi generación la que se llevó eso, fue una fuerte lucha política, institucional, porque había una cátedra introductoria, que se llama Historia Social General, cuyo titular era Luis Alberto Romero, una cátedra de miles de inscritos, y hubo una fuerte pelea en el año 2003 por una cátedra paralela a esa Historia Social General que llegó a las editoriales de La Nación, incluso a la tele. Es decir, nunca fuimos tan famosos los historiadores como esa vez. Y culminó con una derrota para ese espacio, porque efectivamente estalló. Hoy hablando con Omar en el micro, creo que la idea que más lo grafica es una especie de estallido en el que se fragmenta, y del cual es difícil advertir una nueva perspectiva, una nueva línea, un nuevo momento. Pero yo quisiera, hay algunos esfuerzos, yo reivindico el esfuerzo de Omar en el libro que recomiendo, el que ya mencionó, el libro de él, porque es un esfuerzo creo que necesario de empezar a sistematizar qué hay de nuevo, ya con unos 15 años a veces de distancia, pero algunos elementos, nada más para antes de llegar al final, al último que quiero decir. El primero es que el kirchnerismo fue incapaz de ofrecer una alternativa a eso. Una alternativa historiográfica. Perdió su oportunidad. Lo intentó con el Dorrego, salimos en los diarios otra vez, todo el mundo empezó a preguntar, vos que sos historiador, viste que siempre te lo preguntan, ¿qué opinás? Y bueno, el Dorrego pasó sin pena ni gloria. Creo que ya en 2014, no sé, fue del 2011 creo, el Dorrego 2010, creo que ya se puede hacer un balance y decir que ese revisionismo, el viejo revisionismo histórico, ya se le había ajustado muchas cuentas, y esta nueva
este nuevo intento, bueno, menos yo sostengo que no ha dado nada. Bueno, sí, algunas posiciones a algunos, pero no más. No ha entusiasmado a nadie. Lo cual hay que hacerlo notar, porque es la experiencia política en la que mucha gente se sintió identificada. Sin embargo, en el plano de la historia, no podemos hablar de un avance del, digamos, el revisionismo histórico en estos últimos años. Pienso que no ha podido. Y lo que sí pienso es que, si uno mira el listado de mesa de las jornadas interescuelas, el propio de ponencias, de tesis que se publican, de trabajos que surgen, con todos los matices que coinciden esto con lo que señaló Omar, lo que uno ve es un crecimiento de una historiografía que globalmente podríamos llamar una historiografía de izquierda, con todos los bemoles y todas las diferencias. Pero creo que ahí hay un avance que ahora tiene el desafío de profundizarse y avanzar. Lo último que quería señalar es que esa crisis de sentido que hace a esta incomodidad, este malestar y estas preguntas que nos hacemos, no es únicamente una crisis de sentido, una crisis historiográfica o una crisis intelectual. Es también una crisis más general de la estructura y de la universidad en la que estamos parados. ¿Por qué? Porque lo que está en crisis es el perfil de las carreras. Estamos en carreras que duran 6, 7 años, no voy a decir 8 para no hacer mención a ningún programa de televisión, pero a veces 9 también, que forma docentes, forma investigadores, que vamos a un mercado laboral, en el sentido más literal, en el sentido que quiera buscar trabajo, que está absolutamente colapsado, porque los docentes tienen que trabajar muchísimas horas para conseguir un sueldo y por lo tanto nadie puede dejar ninguna hora y por lo tanto cualquiera que fue a un acto público habrá comprobado en carne propia que todo muy lindo, pero hay un montón de profesores de historia. Tampoco nos vamos a matar entre nosotros, es como el juego de la silla. Hay más personas que sillas. Entonces es todo muy lindo, pero después hay que saludar a uno para que se vaya y sentarse en la silla. Y eso. Entonces ese malestar también tiene una pata más estructural. En Buenos Aires estamos sufriendo una reforma por parte del gobierno de Macri que achica todavía más las horas que pueden dar los profesores de historia. Tampoco nos vamos a poner corporativo, ¿no? Vamos a decir, no le den matemática a los chicos, den la historia. No estoy planteando eso en absoluto, pero digo, ese problema está planteado en un proceso de privatización de la universidad pública que ha tomado un camino un poco diagonal, porque no pueden venir a arancelar la universidad, ya no lo pueden hacer, pero no podrían. Lo que han hecho es entrar por el costado, privatizar una parte, los posgrados. Y como es inevitable hacer un posgrado, si uno quiere hacer una carrera de investigación, incluso para el mercado laboral, en muchos casos lo han convertido en algo inevitable, bueno, los posgrados son arancelados. Entonces, esa lucha, con esto cierro, esos desafíos por construir una historiografía crítica, por construir una historiografía de izquierda, por cerrar ese malestar, esa brecha, como señaló la palabra de Omar, también va de la mano con una lucha no solo por una elaboración de sentido, sino por una lucha por la defensa de la universidad, contradictoriamente. Porque si no la defendemos, la universidad la desguazan, la están desguazando. Los docentes dan clases sin cobrar, los becarios cobran una miseria, o hay pocas. Las universidades se caen a pedazos, esta es una excepción, este edificio particularmente, porque todo el resto se cae a pedazos, la Universidad de Buenos Aires se cae a pedazos, todo se cae a pedazos. Es decir, contradictoriamente nos vemos en la tarea de defender lo que en realidad no querríamos defender, lo que queremos cambiar también. Queremos cambiar algo y al mismo tiempo tenemos que defenderlo para que no lo desguacen. Porque con un desguace no se puede... Si desguaza la universidad no hay historiografía ni crítica, ni no crítica, ni marxista, no hay nada. Si uno no tiene plata si no te pagan por tu trabajo de docente, ahí ya se acaban las palabras y los sentidos. Ahí no se puede dar clases, no se puede leer, no se puede preparar nada. Entonces, para cerrar, parece que los desafíos que tenemos, particularmente ustedes, en el sentido que son la generación más joven, es ese: pensar en un nuevo sentido, pensar una historiografía crítica, radical, marxista diremos algunos, y al mismo tiempo luchar por evitar el desguace y la privatización de la universidad en la que estamos. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a cumplir con el ritual de mis compañeros de agradecer a los organizadores
y a los estudiantes de Neuquén que me soportaron en 17 horas de viaje por el desierto patagónico. Y creo que la pregunta que funda a este panel, historiadores para qué, se la podría remontar a una pregunta que es previa. La pregunta de historiadores para qué es, en cierto modo, un interrogante sobre qué debiéramos hacer, qué debiéramos investigar o qué debiéramos enseñar los historiadores. Pero hay una pregunta que es previa, que es ¿para qué historiadores? O sea, una pregunta es si vale la pena, si tiene algún sentido que haya historiadores. A eso habría una respuesta muy rápida, muy simple, pero absolutamente inadecuada, por lo menos en términos intelectuales, que es, bueno, ¿para qué historiadores? Lo que decía el camarada Poe. Hay un mercado laboral que demanda profesores de historia en las escuelas medias. Pero esa, evidentemente, no es ninguna respuesta intelectualmente satisfactoria. O sea, es una realidad empírica fundada por la existencia del sistema capitalista con ciertas características. Lo cual nos remitiría a pensar cuáles han sido las razones históricas por las cuales se crearon en determinado momento cátedras de historia y por qué se decidió enseñar historia en las escuelas secundarias, etcétera, etcétera. Que muy posiblemente, cuando empezamos a indagar las razones de esas decisiones, la mayoría de nosotros terminemos medio escandalizados y no sintiéndonos para nada conformes, reconfortados ni identificados con los objetivos, por ejemplo, con el objetivo de afianzar la conciencia y la identidad nacional, etcétera, etcétera. Entonces me parece que una tarea fundamental es reflexionar no sobre qué debiéramos hacer, sino sobre la existencia misma, si por lo menos hacerse la pregunta, si hay que enseñar historia, no solo qué tipo de historia. Y con esto creo que hay un punto que tiene una beta interesante y que conviene decir por lo menos algunas palabras o dedicar 2 o 3 minutos, no más que eso. Y es la estructura misma del campo disciplinar. Todos nosotros nos formamos en un campo disciplinar. Acá estamos reunidos gente de historia, todos tenemos, o los que no tienen van a obtener o presumen obtener en un futuro cercano un título de profesores de historia o de licenciados en historia. Pero ese campo disciplinar, que también no es un campo eterno, no es que las cosas fueron así desde el origen de los tiempos, desde que Adán y Eva poblaron este planeta, sino que es una cosa, un invento relativamente reciente, de fines del siglo XVIII, siglo XIX. Y las razones, nuevamente, por las cuales se consolida el mundo académico dividido en una serie de disciplinas y las características mismas de esas disciplinas, tienen, como en el caso de nuestro primer interrogante, unas razones que hoy a todos nos parecerían manifiestamente inaceptables. Por ejemplo, ¿por qué hay una disciplina que se llama antropología y que es distinta a una sociología? Bueno, la razón es que la antropología era para estudiar a ese otros que no fuera europeo occidental, con lo cual se podía meter en la misma bolsa un bantú, un inca, qué sé yo, un hindú, porque se suponía que todos ellos eran profundamente diferentes a un europeo. Y al mismo tiempo se pensaba que un europeo no solo era muy distinto a todos esos grupos, sino que ameritaba una propia disciplina separada, ¿no? La sociología para estudiar a ese nosotros europeo occidental y la antropología para toda la indiada restante, que era la mayor parte del mundo. Y la economía pensada como disciplina, como una disciplina orientada a analizar lo que se creía que era una especie de mundo independiente, que funcionaba por sí mismo, cosa que nuevamente parece sumamente inaceptable. El mercado y la economía no es una realidad autosostenida que puede funcionar con independencia del Estado, con independencia de ciertas condiciones sociales, etcétera, etcétera. Ahí podemos remontarnos a las discusiones sobre, por ejemplo, las causas del desarrollo económico, y la crítica marxista tradicional de que esas causas presuponen ciertas condiciones sociales que no las proporciona la economía. Y nuevamente, la historia pensada como una disciplina orientada al estudio de lo singular, de lo particular, que nuevamente ha sido una cosa que no todos los historiadores en el pasado y muchos historiadores en el presente nos sentimos identificados con esas perspectivas. Entonces hay un interrogante que inclusive es previo a ese planteo tan de moda en los últimos años, donde proliferan las multi, las inter y las transdisciplinaridad, que son planteos que presuponen la legitimidad de las disciplinas. O sea, hacemos multi, inter o transdisciplinaridad porque suponemos que hay una legitimidad intelectual que está justificado la existencia de esas disciplinas. Y yo creo que habría que ir un paso más allá, empezar a pensar, como lo piensan
muchos destacados intelectuales contemporáneos, como Manuel Wallerstein, que la existencia misma de las disciplinas no está justificada, y que a lo que debiéramos apuntar es algo así como una única ciencia histórico-social que se nutra de distintas características y saberes asociados habitualmente o tradicionalmente o históricamente a ciertas disciplinas, pero que deberían actuar de común acuerdo y no por especie de matrimonios de conveniencia en que nos juntamos geógrafo con un historiador, sino que en realidad no tendría ningún sentido una formación histórica que no captara bien las condiciones materiales que habitualmente han estado asociadas a la geografía, que no se pueda hacer ningún conocimiento histórico-social adecuado si uno no es autoconsciente de ciertas premisas filosóficas que tenemos todos, lo sepamos o no, que no es posible un estudio de la economía sin conocer el desarrollo histórico de ese mismo sistema de producción, como no es posible hacer buena historia si uno no tiene un manejo sólido de lo que es la economía, con lo cual acá podríamos meter una notita crítica al palo nuestro, una cosa que todos creo que sabemos, una práctica habitual entre quienes estudiamos historia, y es que cuando en un libro aparece algún tipo de gráfico, o de cuadro o de curva, se lo pasa por alto. Bueno, lo hacemos todos, pero no está bien, ¿sí? Y lo hacemos ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos las herramientas intelectuales para comprender adecuadamente esas cuestiones económicas que en realidad debiéramos conocer, ¿sí? Entonces es un problema que como historiadores no tengamos ese tipo de herramientas. Cierro, de esto se podría hablar varias horas. Lo corto acá y me parece que nos puede dar el pie para retomar uno de los planteos que decía Omar. En un momento de su alocución se refería, a partir de un caso que él conoce muy bien, porque es un estudioso justamente del peronismo y de la clase obrera, a una serie de trabajos recientes basados en investigaciones empíricas más o menos detalladas, tipo monográficas, pero que planteaban una realidad que es la realidad de que no hay, a partir de esas investigaciones, algo así como una nueva reinterpretación, ¿no? Las perspectivas existentes, la conceptualización general, no se ve sustancialmente modificada, ¿no? Aportamos, decía Omar, usando una metáfora, algunos ladrillos, pero el edificio es más o menos el mismo, ¿sí? Conocemos más algunos detalles, pero la manera en que miramos el conjunto no se modifica sustancialmente. Y acá yo creo que hay también un problema fundamental de nuestra formación disciplinar, que tiene que ver con ese empirismo que suele caracterizar a la historiografía. Que es un poco la creencia de que la acumulación de conocimiento empírico singular en algún momento se va a transmutar en una comprensión diferente, en una mirada distinta, en una interpretación alternativa de esa realidad que estamos intentando comprender, que es algo que en general no ocurre. En general, creo que para tener miradas distintas, para poder elaborar interpretaciones alternativas, no se puede prescindir obviamente del conocimiento empírico, riguroso, documental, etc., pero es necesario básicamente hacerse explícitamente preguntas que son teóricas, ¿no? Tiene que haber una interacción mucho más fuerte entre la teoría y la empiria, y lo que lleva a las modificaciones de la mirada en general que tengamos sobre algún aspecto de la realidad es una pregunta teórica más que una acumulación de saber empírico. Si esto es así, evidentemente la formación que se tiene en la mayoría de las carreras de historia es ciertamente problemática, porque se insiste en un saber acumulado de mucho dato, mucha información y poca reflexión. Inclusive leemos y leemos y leemos contrarreloj cantidades enormes de literatura, casi siempre nadando contra corriente, sabiendo que no vamos a alcanzar a leer todo, y lo que leemos, que casi nunca llega a ser todo de la voluminosa bibliografía que se nos da, lo leemos de la manera más absolutamente superficial. O sea, nunca hay ni siquiera el tiempo material para hacer lo que sería una lectura crítica, reflexiva, que nos permita pensar qué demonios es lo que estamos leyendo, qué demonios es lo que estamos escribiendo, qué cuernos es lo que estamos haciendo. Es una especie de lectura mecanizada, casi robotizada, que me parece que hace que eso se pierda sentido. No tiene sentido estudiar de esa manera. Me parece además que lo que Omar ilustró muy adecuadamente con un caso que es la historiografía del movimiento obrero se lo puede generalizar. O sea, creo que ese no es un problema particular de que los historiadores que trabajan sobre el movimiento obrero hayan tenido una particular falta de imaginación histórica que les ha impedido reconfigurar la mirada general que se tiene sobre ese objeto de estudio. Creo que eso es un problema más generalizado, creo que en algún texto Omar también lo ha planteado.
planteando más o menos, después Omar me podés corregir si te estoy plagiando mal, algo así como que la expansión de la historiografía, que se pueda palpar cuantitativamente con la cantidad de actas de congreso, artículos en publicaciones con referato, libros, etc., hay casi una explosión de producción historiográfica en los últimos lustros, no ha dado lugar a ningún cambio global de la interpretación de la historia argentina. Eso es una deuda fundamental. Ahora, ¿a qué se debe esa deuda? Creo que una de las causas fundamentales, no la única, pero sí muy importante, es que toda radical reinterpretación del pasado está casi siempre muy estrechamente articulada a las perspectivas de futuro. Es decir, es cuando nos empezamos a hacer preguntas con respecto al futuro que empezamos a ver de manera radicalmente distinta el pasado, o nos empezamos a hacer otras preguntas sobre ese pasado. Y creo que una de las razones fundamentales por las que ha sido tan difícil la aparición de nuevas interpretaciones historiográficas globales tiene que ver con lo que podríamos llamar algo así como un cierre en el imaginario del horizonte de lo posible en un más allá al capitalismo. Creo que la sensación más o menos consciente, más o menos inconsciente de que no hay un más allá al capitalismo hace muy difícil pensar cambios radicales